Miren, el panucho Jorge Triana, no sé si siga en el Congreso, alguien que me diga. La verdad es que como no les presta mucho atención uno a los panuchos, no me entero, pero bueno, revivió esta columna, esta videocolumna que publicó en el año 2022, después de que se dio a conocer el hackeo de a la Sedena por parte del colectivo de hackers de Guacamaya. Él publicó esta columna ya con datos que tenía de las filtraciones y hablaba desde 2019 la Sedena ya estaba vinculando al mafioso Adán Augusto con el cártel del Huachicol allá en el estado de Tabasco. Entonces el día de anteayer, 17, publicó este video en sus redes sociales, lo puso tanto en Facebook como en Twitter. No hay duda, Patán le dice al mafioso Adán Augusto, entregó Tabasco a sus socios del crimen organizado, designó como secretario de seguridad al líder del grupo criminal La Barredora, a Bermúdez Requena. Además, desde 2019 la propia Sedena lo vincula con una red dedicada al robo de combustible. Ahora les dejo el video para que ustedes lo escuchen por si no lo vieron. En 2022, creo que lo publicó en octubre, tuvo que haber sido por esas fechas después de las filtraciones. Pero, a ver, yo no entiendo cómo los fieles creen que en su cártel la gente es honesta. Yo de verdad no lo entiendo. Para que un estado muestre la descomposición que muestra el día de hoy Tabasco, se requiere a fuerza, por fuerza, que exista colusión entre autoridades y delincuentes. No se puede de otra manera. De verdad, fieles de la secta, piénsenlo. ¿Cómo se logró ese crecimiento sorprendente del cártel de Sinaloa en tiempos de Genarco García Luna y de Calderón? Pues con la colusión de estos. ¿Cómo se ha empoderado el cártel Jalisco durante este periodo de gobierno donde entró Adán Augusto a ser jefe de plaza del estado de Tabasco? Pues con la colusión de él, cuando en ese momento La Barredora era parte del cártel Jalisco. Ahora ya están peleados y por eso se empieza a saber más, porque ya se empiezan a sacar trapitos al sol. Pero bueno, es que había información. Fíjense, por ejemplo, aquí esta nota es de 2019, ni siquiera se había hecho la filtración de la Sedena, porque eso ocurrió en 2022, y ya se hablaba de que Tabasco estaba lleno de huachicol. Fíjense, me llamó mucho la atención una afirmación que hacen aquí. 2 de cada 10 tabasqueños decían haber detectado robo o venta ilegal de gasolina cerca de su casa. ¿Quién era el jefe de plaza? El mafioso Adán Augusto. No solamente es mafioso en cuanto a la política en el Congreso, con todos los enjuagues que hizo, por ejemplo, para someter al senador corrupto de los Yunes. No, este tipo es mafioso en grande. Para todos los delitos, él está bien puesto. Es un mafioso y hay que verlo así. Esto es 2019. Después, ya con la filtración, empezó a haber información de esto y obviamente el Gusano saltó a defenderlo. Dice aquí, López, se refiere al Gusano, salta por Adán Augusto, el mafioso, ante supuesto vínculo con guachicoleros. Esto ya fue después de la filtración. Fue señalado de tener vínculos con integrantes de grupos criminales dedicados al robo de combustible. Y López lo defendió. Filtraciones de la Sedena relacionan a Adán Augusto López con una red de huachicol. Pero no se hizo nada. Al contrario, ustedes saben qué fue lo que hizo, ¿no? López. En lugar de decir, caray, vamos a investigarlo. No, lo sacó del gobierno de Tabasco y se lo llevó a la Secretaría de Gobernación. Hicieron a un lado a la señora Florero, Olga Sánchez Florero, y lo pusieron a él en el segundo cargo más importante del país, protegidísimo. Entonces no les extrañe que ahora se reviva esto por la violencia que hay. Aquí hay algo muy interesante. Aquí ya no solamente viene la denuncia, el señalamiento de correos hackeados de la Sedena, no, ahora es el propio jefe de plaza actual, un delincuente también, Javier May, señalando
lo que pasa en el estado de Jalisco. Y ustedes lo escucharon, aquí subimos el video, el propio Javier May dice que Hernán Bermúdez Requena estaba vinculado con la barredora. Son señalamientos muy fuertes. Ayer les decía durante la transmisión que una de las señales que le podría dar Lady Rebsamen al demonio naranja, a Don Zanahorio, por ahí leí que le decían así al demonio naranja, me gusta, Don Zanahorio, creo que lo vamos a adoptar, al Zanahorio le vamos a decir, es que empezara a investigarse a todo este tipo de funcionarios. Sé que una de las órdenes que deben venir desde el rancho La Chingada, directito para que la palurda acate, es: a Adán Augusto no lo toques, Pero creo que lo más importante sería enviar señales de que se están tratando de hacer las cosas diferentes. Si no quieren la furia del Zanahorio, deberían empezar a investigar. Debería empezarse por solicitar al Congreso el desafuero de Adán Augusto y que enfrente un proceso, que se le investigue. Si demuestra que es inocente, pues miren, nadie dirá nada. Pero lo más importante sería eso, y no lo van a hacer. Porque también la palurda sometida como está, pues no va a tocar a Adán Augusto. ¿Por qué creen que sus políticos adoctrinados son inocentes? ¿Por qué creen que son puros y santos? ¿De dónde sacan eso? No se puede. Volteen a ver al estado de Tabasco. La descomposición, repito, porque sé que hay que explicárselos 2 veces, la descomposición que vive el estado de Tabasco es por la colusión de sus autoridades con la delincuencia organizada. Así de sencillo. Les dejo el video que revivió el panucho Jorge Triana. Claro, nunca van a ver ustedes un video de Jorge Triana hablando de la descomposición que vivió México a raíz de la llegada del genocida Calderón y su narcosecretario, Genarco García Luna. Eso no lo van a ver jamás. Pero de todas maneras, pues lo que está señalando, pues no es falso. Eso no es falso. Escuchen. Continúa saliendo la información hackeada a través de los Guacamaya Leaks. Y una de las personas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha salido peor parada es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Según reportes de inteligencia del Ejército Mexicano, Adán Augusto López, cuando fue gobernador del estado de Tabasco, ubicó en puestos clave por lo menos a 3 funcionarios vinculados estrechamente con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Funcionarios que además operaban para una célula criminal denominada La Barredora. Al menos 5 reportes de inteligencia nos dicen que estos funcionarios colocados por el hoy secretario de Gobernación facilitaron que el crimen organizado, esta célula denominada La Barredora, pudiera tomar por asalto por lo menos 4 municipios de aquella entidad del sureste mexicano. Pero eso no es lo peor. Ahora también sale a la luz pública el estrecho vínculo de Adán Augusto López con una mafia del huachicol, de la extracción ilegal de combustibles. En esta red criminal participan altos directivos de Pemex, altos mandos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional y diversos funcionarios públicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a reportes de inteligencia, Adán Augusto López, en su paso como gobernador del estado de Tabasco, facilitó y cooperó con los cárteles del huachicol de aquella entidad, específicamente con un personaje llamado Alberto Hammer, quien se encarga de la mafia de la extracción de petróleo en el estado de Tabasco. Desde el gobierno del estado de Tabasco se ha facilitado la transportación ilegal del hidrocarburo desde el estado del sureste mexicano hasta los estados del norte del país. Correos electrónicos interceptados por el ejército mexicano dan cuenta de cómo Adán Augusto López ofreció protección a los criminales en caso de que estos sean detenidos por la Guardia Nacional. Desde el año 2019, el presidente de la República decretó que ya no existía el huachicol en México. Recordemos que dejó al país sin combustible por lo menos 2 meses al principio de este año con el pretexto de que los estaba combatiendo. Lo que no nos dijo es que ahora el negocio iba a estar en manos de sus funcionarios y peor aún, de sus aspirantes a sucederlo como presidente. La realidad es que el huachicoleo
se ha incrementado hasta en 24% nada más en este año 2022. Ya se tienen detectados por lo menos 44,000 puntos de extracción de manera ilegal, por supuesto. Del 2021 al 2022, las pérdidas de Pemex por esta práctica ilegal se han incrementado, pasando de 4,200 a 6,500 barriles. Solo en los últimos 3 meses se han perdido ya 5,600 millones de pesos a consecuencia de la práctica que dijo López Obrador que ya no existía. Poco a poco, el sonsonete de honestidad del presidente de la República se ha ido desmoronando. Ahora sabemos que el ejército roba, traiciona y también miente. Ahora sabemos también que altos funcionarios del gobierno de López Obrador son unos delincuentes que le roban al país. Y también sabemos que uno de los consentidos del presidente, y quizás su favorito para sucederlo, Adán Augusto López, encabeza este órgano criminal. Que no le den gato por liebre.